Hola, disculpe, buen día. ¿Eres un profesor de español? Buen día, sí, soy profesor de español. ¿Por qué? ¿Le puedo ayudar en algo? Oh, genial. Llevo aproximadamente una hora buscando a un profesor de español. Bueno, dado que este es un instituto de español, no debería haber sido tan difícil encontrar un profesor de español. Pero dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Eres estudiante de este instituto? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Simón y bueno, no soy tu alumno, pero necesito que me ayudes. Seguro. Solo cuéntame tu problema y haré lo posible por ayudarte, Simón. Gracias, profesor. Bueno, básicamente necesito saber cuál es el mejor curso para aprender español. Quiero decir, ¿cómo puedo elegir el curso adecuado para aprender y hablar español? Necesito saber eso. Esa es una pregunta difícil. Puedes encontrar videos sobre diferentes temas en YouTube. Sí, sé que puedo aprender español con YouTube, pero ¿qué pasa si quiero realizar o comprar un curso de español? Tal vez quiera invertir algo de dinero o pueda encontrar un curso gratuito. Pero bueno, necesito su ayuda. Ah, ok. Entonces, necesitas saber cómo elegir el curso de español adecuado para ti. Seguro que puedo ayudarte. Entiendo que elegir un curso de español puede resultar abrumador. Gran parte del material gratuito en español disponible en línea es de mala calidad. Lo entiendo. La mayoría de las veces, en realidad te confunde y te abruma aún más que antes. Y déjame decirte algo, Simón. Esto es muy perjudicial para tu progreso de aprendizaje. Y eso no es todo. Muchos cursos de español enseñan español de manera incorrecta. Terminas perdiendo tiempo y dinero en ejercicios de lenguaje inútiles que no dan resultados. Entonces, ¿cómo saber qué cursos le brindarán el mejor valor? Te diré los aspectos más importantes que debes buscar al elegir un curso de español. Primero, lo más importante, tienes que buscar profesores calificados y con experiencia. La calidad de profesores es un componente muy importante en cualquier curso. Los malos profesores pueden resultar confusos. Carecen de los conocimientos y habilidades necesarios para enseñar español de forma eficaz. Esto da como resultado que los estudiantes pierdan confianza y motivación. Créeme. De hecho, la razón número uno por la que los estudiantes abandonan los cursos de español es porque no les agrada su profesor. Me pasó cuando estaba en la escuela. Tuve una maestra terrible el primer grado. Solía hablar solo en español, pero nuestro nivel de español era muy bajo, así que nadie la entendía. Entonces, cuando tuvimos que practicar en la clase, lo odiábamos porque no podíamos hacerlo. Creo que esa fue una de las principales razones por las que muchos de mis socios odiaban el español. Por lo tanto,
No debería sorprender que coloquemos la calidad y las credenciales de los docentes en un lugar tan alto de la lista. Y quiero que entiendas algo realmente importante, Simón. Presta atención. Enseñar un idioma es una habilidad especializada. Solo porque alguien pueda hablar un idioma, eso no significa que puedan enseñarlo bien. Y solo porque un profesor es un hablante nativo, no significa que sean buenos maestros. Y es totalmente cierto. Te pondré un ejemplo. Hace 5 años estaba trabajando en una institución muy conocida. Decidieron contratar a un profesor nativo. Los estudiantes se emocionaron porque él era de España. Todos querían estudiar con él. Pero, por desgracia, no era bueno enseñando. Quiero decir, su pronunciación era perfecta, pero pronto todos se dieron cuenta de que no era profesor. Era simplemente un hablante nativo de español. Al final lo despidieron. Enseñar un idioma requiere conocimientos de gramática y lingüística, así como estrategia de comunicación. Después de todo, aprendemos un idioma con el propósito de comunicarnos. Y necesitamos aprender los diferentes modos de comunicación que abarca la escritura. Habla, pronunciación, entonación e incluso lenguaje corporal. Cada uno de ello es importante. Por lo tanto, es importante que los profesores de español tengan una sólida formación en la enseñanza con años de experiencia. Quiero decir, pensé que era un buen maestro cuando empecé a enseñar este hermoso idioma. Y tal vez no fui tan malo, pero hay algunas cosas que solo se aprenden con la experiencia. Llevo más de 15 años enseñando español y puedo decirte que es verdad. Por lo tanto, encontrar al profesor adecuado es probablemente lo más importante que debes hacer primero. ¿Por qué? Imagínate que el material no es lo suficiente moderno o bueno. Quizás sea aburrido. Como profesor, déjame decirte algo. Podemos tener el peor material que existe. Pero un buen profesor puede hacerte aprender español independientemente de los recursos que tenga. Me pasó cuando daba clases en un instituto de español. Los recursos fueron... Está bien, tengo que ser honesto. El material que me proporcionaron fue pésimo. Libros viejos, videos feos. El audio era horrible. No había imágenes ni tarjetas didácticas. Tengo que confesar algo. Nunca usé ese material en clase. Nunca. Lo que hice mi propio material didáctico. Por mi cuenta. Pensé que era mejor. Y lo hice más de una vez. Porque eso es lo que hace un buen profesor. En serio. No hay excusas. Nuestro objetivo es que hables español. Ese es el objetivo de un profesor de español. Felizmente ahora puedo hacer mi propio material. Este video que estás viendo ahora mismo, diseñé este y los demás del canal después de muchos años de experiencia como docente. Por eso es muy importante elegir a tu profesor de español. ¿Lo entiendes?
Sí, lo entiendo, pero eso es lo único que tengo que tener en cuenta, ¿verdad? No, claro que no. Hay más cosas que debes buscar al elegir un curso correcto. Pero eso te lo cuento en un próximo video porque ahora no tenemos más tiempo. Solo si tú quieres. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.